Buenas noches. Mañana se celebra en nuestra comunidad el Día de Aragón. El Gobierno autonómico y las Cortes lo harán de forma conjunta en el Palacio de la Aljafería. Hoy ya se ha celebrado este día en Huesca y ayer en Teruel, con algunos anuncios, entre ellos la aprobación el próximo viernes del Fondo de Inversiones para la provincia turolense, que estará dotado con 60 millones. Analizaremos estos anuncios con nuestros invitados y hablaremos además del ahorro de las familias españolas, que ha aumentado a niveles anteriores a la crisis, según el Banco de España. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche en esta mesa de redacción María López Palacín, de Cámara de Comercio. Buenas noches. Hola, buenas noches. Benito Carrera, de Comisiones Obreras. Benito, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Aurelio López de Ita, presidente de CEPIME. Buenas noches, Aurelio. Muy buenas noches. Vamos a comenzar hablando del Día de Aragón. Mañana se celebra en nuestra comunidad el Día Grande y ya han comenzado los actos de conmemoración, de celebración. Decíamos que hoy se ha hecho en Huesca ese acto, ayer se hizo en Teruel y mañana será en la Aljafería, en el que participarán las Cortes y el Gobierno de manera conjunta. El consejero Bermúdez de Castro ha sido el encargado de realizar estos actos tanto en Teruel como en Huesca y ha hecho algunos anuncios. Ha anunciado, decíamos, el plan de inversiones de Teruel. También ha hablado de la defensa común de los intereses de Aragón, como el del agua, la travesía central del Pirineo y también la financiación autonómica. Y ha hecho unas provisiones optimistas de la economía aragonesa para los próximos meses. Bueno, ¿cómo veis estos días de celebración del Día de Aragón? También esos anuncios que hemos podido ir adelantando ya, María. Bueno, celebrar el Día de Aragón siempre es un motivo de fiesta y de reivindicación, no solamente política, sino de identidad, ¿no? Entonces, el hecho de que, bueno, desde hace ya más de 30 años tengamos una autonomía propia y se pueda celebrar esto, siempre es un motivo de satisfacción. Ahora bien, según qué medidas, bueno, pues que haya nuevas inversiones es importante, sobre todo en las dos provincias o según el anuncio que hagan aquí mañana, en las provincias en las que se va a hacer, pero al final muchas veces estamos hablando siempre de las mismas reivindicaciones y de las mismas inversiones o de las mismas áreas, independientemente de los gobiernos que estén al frente. Constantemente hablamos, bueno, de agua, hablamos de la travesía central del Pirineo, hablamos del desdoblamiento de la 232, hace muchos años que se sigue hablando también de la unión Lérida,
la use o el que esté por esa zona sabe exactamente lo lento que ha avanzado y cómo se nota cuando cambiamos de autonomía, porque esos tramos sí que están finalizados. Entonces, bueno, los anuncios están muy bien, pero ojalá al final sí que sean una realidad, ¿no? El otro día ya dejo a mis compañeros de mesa que hablen. El otro día estuvo aquí el embajador de Alemania y una de las preguntas en el coloquio que hubo fue precisamente sobre la travesía central de los Pirineos, porque bueno, vino de cara a las próximas elecciones europeas. Y la respuesta fue muy sencilla. Yo no puedo ni apoyar ni no apoyar, ¿no? Porque probablemente su próximo puesto va a estar dentro de la Unión Europea. Dice, en estos momentos la travesía central de los Pirineos está fuera de programa. Y si quieren que Europa apoye, Europa financie, tiene que conseguir que su gobierno vuelva a meterlo dentro del programa. Si no, tendrá que ser algo que asuma al 100% única y exclusivamente el gobierno español o las autoridades españolas. Pero Europa no va a poner dinero para la travesía central. Entonces, no sirve de nada que digamos mucho si luego realmente no está dentro del programa o del cuaderno blanco europeo. Bueno, para mí, como dice María, bueno, tiene que ser un motivo de satisfacción el 23 de abril, porque al final un 23 de abril debería ser la fecha propicia para repasar y para poner encima de la mesa los logros que se consiguen. Lo que pasa es que yo creo que habría que cambiar la frase este año. Yo creo que habría que hacer una autocrítica por parte de los gobernantes de la comunidad autónoma, que bajo mi punto de vista el encefalograma, ya lo he dicho alguna vez, es completamente plano a todos los niveles, y por eso no me estoy de acuerdo en una cuestión que ha planteado la presidenta del gobierno. Dice claramente la desconfianza en la política sobre vuelas este día de Aragón 23 de abril. Claro, ¿por qué sobrevuela? Porque ella en todos los mensajes que está lanzando no ha hecho una puñetera referencia, digo una puñetera referencia a la cantidad de gente que lo está pasando mal, al umbral de la pobreza que tiene esta comunidad autónoma, al marco de necesidades que tiene que afrontar esta comunidad autónoma, y lo que es más grave, ha dicho simplemente que todo tiene que estar dentro de ese marco institucional tal. Bueno, pues el marco institucional es el que es, pero la sociedad civil también tiene que tener vehículos para canalizar el marco de la protesta a todos los niveles. Con respecto a lo de Teruel, si es una asignatura pendiente, si lo llevamos oyendo permanentemente, ¿no? Y con respecto a la travesía, hombre, yo recuerdo a mi organización haber acudido a Canfranc ya
hace muchos años, reivindicando su reapertura. Por tanto, de verdad, yo creo que menos palabras, más hechos y sobre todo mañana, ante esas 2.000 personas que parece que se van a juntar en el Palacio, ojalá tengamos la sensación de que no son palabras huecas ni vacías, sino que tienen un mensaje real de lo que realmente necesita esta comunidad autónoma en estos momentos. ¿Cuáles serían esas reivindicaciones reales de lo que necesita esta comunidad, Aurelio? Bueno, reivindicaciones evidentemente son muchas. Yo, al hilo de lo que acaban de comentar María y Benito, entiendo que una celebración para demostrar que Aragón ha recuperado de alguna manera su identidad y va por el camino de centrar qué somos, de dónde venimos, etcétera, etcétera, pues me parece muy bien, y además es un motivo festivo y hay que celebrarlo. Extrapolar eso a convertirlo en una especie de carta a los Reyes Magos en el aspecto político, hablando una vez más de lo que se ha hecho, de lo que se hará, etcétera, pues bueno, nunca viene mal. Pero claro, cuando se repite algo muchas veces, pues pierde valor. Estáis hablando de la travesía central del Pirineo. Mira, yo recuerdo hace 14 o 15 años, siendo presidente don Santiago Lanzuela, ya se refería a la travesía central del Pirineo, que entonces se llamaba el túnel de Baja Cota, y de alguna manera hablaba del inminente comienzo de las obras. Ya está bien. Con lo de Palacio, entonces Inminente, o sea, de forma inmediata iban a comenzar las obras. Bueno, eso es lo de menos, eso es la anécdota. Lo de anunciar el fondo de inversiones para Teruel, pues me parece muy bien. Lo de hacer un repaso a lo que hemos hecho, podemos hacer, etcétera, pero que no se quede en lo puramente protocolario, en la estética del acto público, en el cual se anuncia a manera de mensaje de Navidad algo que, bueno, que está ahí, pero que es el día a día. Y como muy bien dice Benito, del día a día forma parte también la angustia, el paro, la desazón de muchas familias, el ver cómo los proyectos de los emprendedores se ven entorpecidos por la lentitud administrativa, es decir, lo que conforma las penurias, las esperanzas y las tristezas y las alegrías de 1.300.000 personas que viven en Aragón y que precisamente porque mañana celebran su día, lo que hay que intentar por todos los medios es no convertir eso únicamente en algo que se utiliza como un mensaje propagandístico. No digo con esto que únicamente nos quedemos en el
mensaje propagandístico. Pero sería deseable que además ese mensaje descendiese a lo cotidiano, no a las grandes obras y a las grandes inversiones, a lo cotidiano. Pero fíjate que hace poquitos días en esta misma mesa discutíamos que esta comunidad autónoma tenía que hacer nuevas cuentas por el tema del déficit que tenía esta comunidad autónoma. ¿Qué momento más propicio para que realmente el consejero que se ha dado este paseíto por Huesca y por Teruel nos diga ya claramente de dónde van a salir las partidas para realmente el déficit que tenemos con el Estado pueda salir. Porque realmente si no lo están diciendo, aquí poníamos el acento en que ojito con la sanidad, ojito con la educación, ojito con el tema de la protección de los mayores, etcétera. Por lo tanto, yo creo que está muy bien que el día 23 de abril salgamos todos a la calle a coger la rosa, a ver las vaquillas, a ver los actos festivos, pero lo que necesita esta comunidad es poner en marcha proyectos ilusionantes que en estos momentos, como decía antes yo, el gobierno está planito. Bueno, en este sentido, el Ministerio de Hacienda ya ha dicho que uno de las líneas donde debería actuar es en las empresas públicas. María. Sí, pero es que a ver, si eso es lo que se ha dicho desde el primer momento y sí que se ha reducido en parte el número de empresas públicas que hay, pero reducir en sí el número de la lista de las que pueda haber, si luego hay otras que se crean, si resulta que los que están llevando, porque las empresas públicas hay algunas que lo que más gasto tienen es el propio gasto del personal que tiene. Si ese personal es funcionario y no se le puede despedir, excepto al contratado como asesor externo, y lo tienes que recolocar, al final estás reduciendo el número de empresas públicas, pero no estás reduciendo sustancialmente la partida de gasto del gobierno de Aragón. Entonces, a ver, sí que hay que reducirlas, o a lo mejor hay una serie, pues bueno, hay algunas que se han fusionado, hay otras, pero no necesariamente todas las empresas públicas son innecesarias o hacen un mal trabajo o no se necesitan. A lo mejor hay que mantenerlas y realmente dotarlas No, pero es que de un mayor trabajo, María, yo creo que son mensajes Mm. engañosos y malos. Claro, si es que La defensa de lo público es una necesidad en este país. Pero además
decirlo así es importante, que la defensa de lo público es bueno e interesante. En segundo lugar, correctamente, hay que buscar la eficiencia del sector público. Ya, completamente de acuerdo. Por tanto, hoy creo que he leído la noticia de que hay 400 y pico mil funcionarios empleados públicos que están con 61,5. Lo que tenemos que hacer de verdad es que vale tocar ya las narices con el empleo público, que el Ayuntamiento de Zaragoza simplemente en esta legislatura lleva 800 empleos menos. 800 empleos menos. Y lo mismo que está haciendo la empresa privada, buscando nuevas fuentes de ingresos de nuevos trabajadores, habría que aquí también renovar, simplemente renovar cantidad de gente que está saliendo. Y hay fórmulas en el ámbito del derecho laboral para que se puedan ejecutar. Lo que pasa, Benito, que no se puede caer en el simplismo, como tú bien dices, de decir que algo es poco o es mucho. Lo que habrá que preguntar es si es rentable económica o socialmente, si está bien gestionado, si se ha creado con un objetivo limpio, necesario y transparente, etcétera, etcétera. Ahora, demonizar per se algo que funciona es una barbaridad. Y mantener contra viento y marea algo que no funciona o que está mal gestionado o que no es útil, pues es una barbaridad. O ya ha pasado su tiempo, O porque que los ya ha pasado su Parlamento tiempo. han hecho Claro. su trabajo y ahora tiene Evidentemente, claro. Estaremos pendientes de esos discursos de mañana del Muy Día bien. de Aragón, a ver si vemos alguno de estos anuncios de los que habéis comentado. Vamos a hablar ahora de otra cuestión. El Banco de España ha emitido un informe según el que dice que el ahorro de las familias se ha elevado a niveles previos a la crisis, a los niveles de 2006, gracias a una disminución del endeudamiento y a una revalorización bursátil. Dice, bueno, en principio son datos positivos, no sé cómo los veis vosotros, pero chocan también, ¿no?, con esos datos de los que hemos hablado aquí muchas veces en la mesa, de los niveles, la tasa de paro, la disminución de salarios. Aurelio. Vamos a ver, el término ahorro de las familias es muy amplio. El Banco de España ha dado unas cifras y yo no soy quien para discutirlas. Lo que haría falta es intentar averiguar cuál es la causa de que el ahorro de las familias haya aumentado. Si evidentemente el consumo ha bajado, y eso no puede negarlo nadie, si el miedo a gastar y a invertir, miedo por un lado e imposibilidad manifiesta por otro, ha ido increciendo, pues es normal
que las familias, ante ese miedo, hayan tratado de ahorrar. La pregunta sería, ¿eso es positivo o no es positivo? ¿Eso es bueno para la economía del país en su conjunto o no lo es? Porque claro, lanzar de vez en cuando una cifra macroeconómica, y tratar con ello de elevar el ánimo, pues a mí me parece muy bien como medida política, pero habría que explicarlo y sobre todo habría que decir cuál es el peso objetivo de esa cifra en el conjunto de la situación socioeconómica del país. ¿Ha aumentado el ahorro de las familias? Muy bien. ¿Y eso en detrimento de qué? ¿O con qué objetivo? ¿O cómo se utiliza ese ahorro de las familias? ¿Con qué fines? Hoy mismo hay una noticia que a muchos nos ha dejado perplejos. La banca española ha ganado únicamente 7.000 y pico millones en este ejercicio. Y es más, alguien muy importante ha dicho algo así como que para ganar dinero no merece la pena ser banquero. Hombre, tenga usted cuidado con lo que dice. Tenga usted cuidado con lo que dice, porque de los 46 millones de ciudadanos que vivimos en España, hay muchos que cuando oyen eso se quedan a bolos diciendo, bueno, entonces explíquenmelo, que alguien me lo explique. Enlazando con lo que hablábamos antes, en una situación social como la que tenemos en España en este momento, no se pueden lanzar alegremente especies como la de que se han ganado 7.000 y pico millones y eso es muy poquito, no compensa. Algo no me encaja. Sí, lo que pasa es que yo creo que primero que así la noticia es la riqueza de las familias españolas sube un 20% y roza el billón de euros. ¡Buah! Pues yo soy más pobre, ¿eh? Y estoy aquí en esta mesa, soy bastante más pobre. Por tanto, en absoluto concuerda con la realidad lo que está diciendo el Banco de España. Pero además hay muchos comentarios a esta noticia hoy y además cantidad de comentarios dicen que no tiene ninguna veracidad alguna. Es decir, estos son datos de, como decía Aurelio, de la gran macroeconomía, pero esa micro, que es la que realmente nosotros estamos, no hay. Por tanto, hay que decir que son ya una noticia interesada, adulterada y además falsa. Vale, pues bien. Pero claro, si realmente hay mucha riqueza en las familias, ¿cómo entender la diferencia que hay en este país en estos momentos entre los ricos y los pobres? ¿Cómo entender las grandes desigualdades que se están produciendo en este país, salvo que se refieran a que 20 familias en este país tienen 77.000 millones de euros? O cuando hemos discutido en esta mesa cómo alguien se está haciendo con un
inmobiliario importante en estos momentos a costa de la bajada que tiene la política inmobiliaria. Por tanto, y Aurelio y María quizás sepan más cómo es posible emitir esta noticia cuando nos están diciendo que están cayendo los préstamos a corto y a largo plazo. Por tanto, es decir, noticias interesadas, noticias que carecen de veracidad y, oye, de verdad, y termino con esto. La noticia de antes de ayer fue más gente cobrando el salario de inserción que desempleo. Por tanto, estamos hablando de que de los 6 millones hay 2 millones y medio que no cobran prestación, y esta noticia, por lo tanto, chirría y hace daño al conjunto de una sociedad que lo está pasando mal de verdad. Yo no sé si es cierta o no, veraz o no. Lo que sí que es posible, uniendo lo que decías tú, porque es que son situaciones que son compatibles. Efectivamente, si ahora ya no se da consumo, no hay posibilidad de comprarte una casa, por lo tanto de endeudarte para tener una hipoteca, o es muchísimo menos de lo que está de antes. Pero nos están comparando con los niveles del año 2006. A ver, es que en 2007 y 2008 o hasta ese momento incluso se vivía mucho por encima de las posibilidades. Entonces era un nivel de endeudamiento muy alto para comprar una casa o un coche. ¿Quién no ha pedido una hipoteca y te han dicho, por un poco más te pongo la casa y el coche, ¿no? O ha pedido un crédito para irse de vacaciones porque la situación era buena y no preveías que podía venir un cataclismo como el que ha venido, ¿no? Entonces, recuperar esos niveles, hombre, claro que puede ser, pero porque está habiendo unos niveles de nada, de no consumir, de actividad plana, y por el miedo que estás viendo incluso a aquellas familias. ¿Qué sucedió cuando se rebajó el salario de los funcionarios? Esas navidades, que también lo comentamos aquí, hubo un consumo, una baja de consumo muy importante, ¿no? Y luego con el IVA pasó lo mismo. Es decir, hay una serie de medidas que, aunque realmente en muchas familias no les haya afectado la crisis tanto como a otras, sí que hay una sensación de miedo, o de a mí me puede pasar esto, que cambio mis coordenadas de vida y modifico todo. Entonces me dedico a ahorrar por lo que pueda venir. Y luego, efectivamente, hay muchas familias también que están muy mal, y mucha gente que ha perdido su hogar y ha tenido que volver a casa de sus padres, o padres que han tenido que ir a casa de sus hijos. Y se está dando que tienes el consumo de lo que tenías antes, o sea, el gasto de un único hogar,
cualquier otra posibilidad de entrada que puedas tener económica, que se está dando con un menor gasto. Yo he sacado, Sí. yo he sacado por casualidad hoy cuál era la medida de las pensiones del país. Y digo, pues claro, a ver dónde estaba la riqueza, ¿no? Y digo, pues chicos, estos no tienen capacidad de ahorro, ¿eh? La pensión media está en 860 Sí. y tantos euros. Digo, ¿qué capacidad de ahorro tienen estos, no? O sea, es decir, yo creo que es engañoso. Y estamos hablando de 8 millones de pensionistas. Por tanto, es decir, la riqueza sí que está en un lado, ¿no? La riqueza está en un lado por la expresión que decía antes Aurelio. Oye, y con que sonrojo y con que jeta es capaz de decir a alguien que en estos momentos alguien de la banca, con los chorizos que ha sido esto y con el dinero que les hemos metido, como para que realmente tengan una expresión de esas características. Si lo que quieren es volver otra vez a la especulación, a la falta de trabajo y etcétera, pues hombre, ahí es donde está la riqueza de algunos que de otros. Puede haber un cambio de mentalidad, como decía María, que la gente diga, voy a ahorrar un poco por si acaso nos pasa como no hace puede haber, años no atrás. puede haber, lo está Está, habiendo está, desde está hace tiempo. impregnado, de verdad. Y además se ve por la calle, es decir, los que caminamos por la calle, vemos tiendas, vemos bares, hablamos con gente, hablamos con el pequeño comercio y con las pymes y tal, evidentemente la gente gasta menos que antes, Hombre, porque hay y miedo. hay muchas cosas, es decir, que a lo mejor no en lo básico, pero en lo superfluo sí que se ha influido también mucho. A ver, antes, si podías, en cuanto tu hijo cumplía 18 años y sacaba el carnet de conducir, un coche de segunda mano. Evidentemente, Eso ya no está viendo. Ahora, con todas las posibilidades que hay, independientemente de si el tranvía me gusta o no me gusta, del tranvía, del servicio en bici, todo lo que ha aumentado, el uso del servicio público también de transportes de autobuses dentro de la propia ciudad ha generado otra serie de movimientos. Entonces, gastos que tenías antes o que los dabas por supuesto no se está viendo. O antes te hacías 15 días de vacaciones y ahora haces 10, si es que los puedes hacer. O antes te ibas al extranjero y ahora te quedas en la ciudad. O ibas menos al pueblo y ahora vas más al pueblo, ¿no? Entonces, sí, eso sí que se está notando. Y eso, simplemente ese cambio al final es ahorro. Y es un ahorro que nos estaba dando en los años buenos. Por eso muchas veces lo decíamos, es que hay que llamar al consumo, porque que yo me guarde también todo mi dinero en el banco, en la caja o en casa, es que no tiene sentido, porque lo que va a hacer si no sigo consumiendo y mi economía de momento no ha sido muy perjudicada por la crisis, es que no favorezco a que se mantenga el empleo y a que se mantenga
Virginia. Bueno, nos queda demasiado tiempo, sí que vamos a abordar un tercer tema, datos preocupantes, negativos también. Ha aumentado desde el comienzo del año la siniestralidad en las carreteras, tanto en España como en las carreteras aragonesas. De hecho, hasta esta Semana Santa han sido 23 personas fallecidas en este 2014. Para que se haga una idea, el año pasado para estas fechas habían fallecido 5 personas en Aragón en accidentes de tráfico. Decíamos, datos preocupantes. ¿A qué se puede deber esta diferencia tan grande? Yo creo que los gobernantes deberían leer el último informe de la Asociación Española de la Carretera, que dice claramente que el estado de las carreteras es el peor desde el año 1985. ¿No? Y con leer ese estudio, que es un estudio que dice claramente que ellos han extrapolado 3.000 tramos evaluados y dicen: hay que reponer 330.000 señales de tráfico. Hay que repintar más de 52.000 kilómetros. Hay que revisar el 82% de las luminarias. Y además dicen que realmente hay que suspender la nota en todo lo que realmente es en el marco del pavimento. Pues es que desde que estamos en crisis, si directamente lo primero que se ha hecho por parte del gobierno central y de los autonómicos es prohibir la inversión pública, y lo hemos dicho infinidad de veces, o sea, si no hay operaciones asfalto, si no hay, ya no digo nuevas infraestructuras, sino mantenimiento, y se recorta al mínimo los mantenimientos de las existentes, yo de verdad, por mucho que la gente diga la velocidad, es que no es problema de que se cambie la velocidad o se suba a 130 kilómetros o no en las autopistas. Es que es una pena cómo están las carreteras, sobre todo. Hay otro factor importante, que es el envejecimiento del parque automovilístico y la falta de mantenimiento del parque automovilístico. Porque si hablas con la gente de los talleres, se dice, y la gente viene y repara lo imprescindible. Y claro, ese imprescindible, hoy mismo daban la cifra de que un porcentaje muy elevado de accidentes producidos esta Semana Santa ha sido en vehículos de más de 10 años de antigüedad. Fíjate, Aurelio, que hay un dato también que dice la asociación: 2 millones de coches van con la ITV caducada. Claro. Me refiero a que esto al final, ¿qué nos lleva? Nos lleva a entender que realmente, fíjate que está desde el año 2000, desde 1985 se está pidiendo que el coste para arreglar el pavimento y todo esto está en torno a 6.200 millones de euros, que eso también genera empleo y mueve, Claro. y todo esto. Oye, es que se van a quedar en 878. Por lo tanto, quiere decir
que en los próximos meses tendremos esta siniestralidad. No cabe que el gobernante de turno diga que es que ha hecho buen tiempo, es que nos hemos relajado. No, ya vale de tomar el pelo, ya vale de tomar el pelo. Esto es auténticamente para decir basta con estos mensajes que son de verdad muy Es que es fundamental y no solamente por los propios coches que son los mayores que tienen los accidentes, sino todo el movimiento o la gran parte del movimiento de mercancías que se hace en nuestro país se hace por camión. Estamos reclamando por activa y por pasiva planes Renove también para los camiones, tanto para lo que son las tractoras como para lo que son, da igual el tipo que lleven de plataforma de semirremolque. No se ha hecho ninguno en este país y la mayor parte de las mercancías se mueven por plataforma, desde luego, o sea, por camión. Lo estamos comentando mucho aquí en Aragón porque nos influye mucho, porque el 60% de la producción nacional es aquí, pero es que está en riesgo todo lo que se mueve por las carreteras nacionales. Bueno, esperamos que esa tendencia negativa se invierta, que se mejoren las carreteras en Aragón. Se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nosotros nos vamos, les dejamos precisamente con un programa de motor, Aragón sobre ruedas, y les deseamos que pasen un feliz